Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí, invitado por los organizadores de este muy ambicioso, muy importante y trascendental congreso que une tantas redes de investigación. Agradezco en particular a la doctora María Cristina Castro Azuara y a todo su equipo, entre los que recuerdo los nombres de Martín Sánchez Camargo, a Laura, a Guadalupe y tantos otros miembros que integran la organización de este congreso. Lo que ustedes acaban de ver hace unos instantes corresponde a muestras de las artes que denominamos postmodernistas. De fondo escucharon música atonal, es decir, de la denominada música ideada por Schoenberg. ¿Haré alguna pregunta, por favor? No levante la mano, solamente es una pregunta retórica. Lo que ustedes vieron se denomina arte. Este arte no produce placer, al menos no placer en el sentido tradicional. Tendremos que cambiar la definición de placer. Y todavía me quedé corto. Le voy a platicar esto, muy probablemente se asombre, quizá no, quizá le produzca displacer. En el Museo de Arte de la ciudad de Nueva York, Museo de Arte Moderno, se exhibe cada tontería, cada toma de pelo, que yo no sé por qué se denomina arte. ¿Estamos atrasados o es que el arte está adelantado a nuestro tiempo? Después ofrezco una interpretación a lo que está sucediendo. Pero lo más seguro es que lo que ustedes observaron no le haya gustado. Si es un conocedor de música, quizás sí. La música de Pierre Boulez es una música interesante, pero no es para el público, es para conocedores. La pintura que ustedes vieron por allí, comenzando con una pintura muy rara y producto de computadora, pero las otras son producto de artistas. Presenté muestras de escultura y presenté muestras de arquitectura. Les digo, en este museo, donde creo yo que se exhibe lo más nuevo, lo más reciente, encuentra uno cosas que le sorprenden y le admiran y le provocan disgusto. Solo por hacer referencia a una de ellas, que en lo particular dije, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Había una especie de recipiente llena de papel de baño. De hecho, una de las fotografías que allí se presentaron, presenta una señorita en cuclillas y luego hay 15 rollos de papel. La que yo les estoy diciendo ahora, a la que hago referencia, es a una tina llena de papel, aparentemente usado. Busqué en internet muestras más impresionantes, más provocadoras, más agresivas. No las encontré. Busqué declaraciones de la gente que diga qué piensa cuando sale de este museo. ¿No? Cobran, por supuesto.
Una declaración que encontré en internet dice: realmente creo que el Museo de Arte Moderno de Nueva York está sobreevaluado. Nunca me sentí sorprendida. Y ténganlo por seguro que no tengo la más mínima intención de regresar a este museo. Bueno, eso es el arte moderno. No es todo el arte moderno. Hay mucho arte que sigue siendo conservador y tradicional. Muy probablemente la mayor parte sea conservador y tradicional. Bueno, ¿y qué con la literatura? Con la literatura sucede no exactamente lo mismo, pero hay mucha producción literaria que está medio salida, por decirlo menos. Pero aquellos que hayan leído algunas muestras representativas de la literatura del siglo XX, no estoy diciendo del XXI, del siglo XX, de hace 100 años, por ejemplo, Ulises de Joyce, o para decir un poco más extremo, El despertar de Finnegan o Finnegan's Wake. No conozco muchas personas, quizá dos, que han declarado, espero creerles, que leyeron la novela de Joyce, El despertar de Finnegan. Digo, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la función de las artes y de la literatura en nuestro siglo? La función primaria del arte es producir placer. No sé si a algunos de ustedes les haya encantado lo que vieron, pero ténganlo por seguro que lo más probable es que no les guste, que no nos guste ese arte. Y la literatura tampoco. Pongo de ejemplo, muy cercano a nosotros, muy querido además, Pedro Páramo, la novelita, o gran novela, mejor dicho. Es una novela que no la lee el público. El público me refiero a la clase no muy educada, que quizás haya terminado la universidad, pero que no lee literatura, menos de esa literatura que hay que construir para encontrarle sentido, y que se deshace de ella en cuanto llega a la página 3 o 4 o 5 o la deja. Los estudiantes universitarios e incluso la preparatoria, a veces en la secundaria la leen porque el profesor los obliga, pero es una novela difícil, ¿no? Son un montón de retazos que uno tiene que reconstruir después para encontrar lo que llamamos historia. Lo que leemos es el relato, ¿sí? Una sucesión de cuadros que aparentemente no tienen sentido y que después habrá que ensartarlos uno por uno para decir este va con este continuación de aquel. Bien, le estoy dando ejemplos todavía aceptables, pero lo que se conoce como narrativa, y cuando digo literatura me voy a reducir a narrativa. No, de momento que no quiero hablar de teatro ni de poesía lírica, por supuesto. Me refiero a narrativa. Hay muchas construcciones que no tienen fin, o se dice de final abierto. Hay mucha construcción que no comienza, mucha literatura no comienza. Bueno, depende de qué le llamamos inicio, pero comienza in medias res, ¿sí? Después veremos qué pasó antes. Bueno, nos concentramos en el desarrollo, y ese desarrollo no tiene sentido. Una pequeña alusión al teatro. Estoy seguro que habrán leído por allí
habrán escuchado una obra de Beckett, ¿no? Y así como el teatro de Beckett hay mucho parecido, ¿no? Esperando a Godot. ¿De qué trata esta obra, no? Una sucesión de cuadros ahí que no tiene razón, que no tiene sentido, que es ilógica, que no tiene relación causa-efecto, que es lo que esperamos nosotros en una ficción, porque nos queremos entender el mundo. La filosofía y la ciencia tratan de explicárnoslo de una manera racional. Sí, el arte de otra manera, pero al menos la literatura y las artes tienen que indicarnos, dar algún indicio de sentido. El ser humano busca 3, 4 cosas en su vida. Primero, placer, y junto con placer, evitar el dolor. Diversión, satisfacción y sentido. Eso es lo que buscamos en la vida. En nuestro tiempo se cayeron todas las grandes narrativas y ya el ser humano no hay ni qué creer. No sabemos para dónde está el norte, a quién creerle. La religión terminó siendo un mito de tantos. ¿Y en qué nos escondemos? Nos escondemos o nos refugiamos en la ciencia, porque más o menos hay algo que podemos creer. Y la ciencia que tenía la verdad ya no es verdad, pues. ¿No? La verdad quizá la encuentra en las ciencias formales. Y es cierto, pues, que existe una verdad práctica, sí. Pero cuando hablamos de teorías, es a otro nivel. Y ya, cuando se baja del macrocosmo y quiere llegar allá abajito, donde están los átomos y ese montón de cositas, de partículas que se mueven para acá y para allá, sin rumbo, un caos. No hay leyes, no hay teorías claras que nos expliquen qué está pasando allí. Parece que todo está lleno de vacío. Entonces no tenemos agarradera, pues. Y suponemos que el arte era una especie de satisfacción que nos podría decir qué es el mundo. Una ventana más que nos permita asomarnos a comprender. Uno lee porque se explica allí en la ficción, por ejemplo, cómo piensa la gente, cómo actúa y por qué es la que la motiva. Bueno, ¿qué relación tiene todo este caos con la formación de docentes? Estoy hablando desde la perspectiva de un profesor de didáctica de la lengua y la literatura. Eso es lo que enseño. Llevo varios años dedicándome a esto y además soy profesor de teoría literaria. Y siempre he tratado de dar un sentido a la teoría literaria. La teoría literaria es muy encandiladora, ¿no? Te dejas ir porque uno como que le explica en qué sucede, ¿no? Pero digo, hay que aterrizarla. Hay que aterrizarla porque se va muy por arriba a las nubes. Hay que traerla y decir, yo al menos así lo pensé. Tengo que enfocarla en la didáctica de la lengua y la literatura para que a nivel de licenciatura tenga algún sentido, pues. Otra cosa es en la maestría, en el doctorado, allá en el posgrado. No quiero hablar de eso ahorita. Me refiero a la formación de docentes que en las carreras de filología, todas aquellas carreras que se llaman
licenciatura en literaturas hispánicas, licenciatura en literatura española, hispanoamericana, mexicana, etcétera. A ese tipo de licenciaturas. Nosotros formamos gente que va a salir, ¿no?, profesionista, a enseñar redacción, composición y historia de la literatura. Llevamos 2 años y medio haciendo una revisión curricular, que no es reforma, nada más una revisioncita. 2 años y medio cambiando el modelo de objetivos a competencias por UCAC, un decreto que teníamos que hacer porque si no quedábamos fuera de todos los apoyos federales. Tenemos que enseñar ahora por competencias, y allí andamos una serie de profesores creyendo que a lo mejor tiene sentido hablar de eso. Bueno, ¿por qué hablar de las artes si tenemos una carrera que está especializada en literatura? Es decir, en interpretar lo que dicen los símbolos. Me refiero a las letritas, esas manchas que aparecen sobre la página. ¿Para qué nos metemos con las artes? Bueno, es mi pensamiento, es mi opinión, que desafortunadamente lo que formamos son técnicos en literatura, porque lo único que sabemos es literatura, y la crítica literaria y la teoría literaria son en literatura. Y cuando yo les pregunto a mis muchachos, díganme ustedes, mencionen los principales problemas que tiene la ciudad de Hermosillo, Sonora, ni idea. 5 problemas, no tienen ni idea. Cuando les pregunto, muchachos, no pueden quedarse en la literatura nada más, ustedes tienen que aprender el contexto, la historia, la psicología, la filosofía, las artes, todo lo que es las humanidades. No se pueden quedar encerrados en un hoyito. Sabrán mucho cuando emerjan, cuando salgan de la licenciatura, pero sabrán mucho en profundidad y nada de eso alrededor. Es decir, convertimos a alumnos en muy buenos profesionistas que saben muy poquito del mundo, y en el doctorado pasa algo peor, más grave. Sí, porque un doctor no sabe nada de muchísimas cosas. Zapatero a tus zapatos. A veces los doctores queremos opinar sobre cosas que no sabemos. Pero eres especialista en una cosa y quieres opinar de la otra. Generalmente uno dice tonterías. ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones se orientan a que vamos a seguir enseñando lo que estamos enseñando porque así me enseñaron a mí. Y lo que tenemos que hacer es alertar a los maestros, a mis colegas, y quizá encuentre algún eco entre ustedes, a que andamos mal. No quiero ser profeta, pero hay muchas voces que dicen, que alertan, que nos piden que tomemos conciencia de lo que está sucediendo. Seguimos enseñando los clásicos, la literatura canónica, como si esa fuera la única función de los profesores de literatura. Yo provengo de un estado agrícola y ganadero, donde para que exista una carrera se tiene que justificar su función, que es lo que hace que exista en un estado como el nuestro, de los bárbaros del norte, una licenciatura en literatura.
No es en literatura propiamente, es en lengua y literatura. Y si para esos señores, que son los que pagan los impuestos para que exista una universidad y exista carrera de artes y de literatura también, ¿cómo justificarla? Yo lo he dicho y está muy claro, supongo, que lo que fundamenta y justifica la existencia de una carrera es que nos convertimos en especialistas en la lengua oral y escrita, es decir, el aspecto práctico de la comunicación. En todas partes del mundo se requiere esto. Y lo primero que mencionan los resultados de la OCDE en las pruebas PISA, ¿qué dice? Que andamos mal en comprensión de lectura. Y ese es un dolor de todos los países, en comprensión de lectura y en matemáticas. Y esas son las dos únicas ciencias que necesita el estudiante. Si estuviéramos bien en esto, comprenderíamos perfectamente todo lo demás. No es la literatura. Yo le tengo mucho respeto a las artes y a la literatura, pero no se justifican allí donde yo vivo. No por eso existe la carrera de literatura, sino porque formamos profesores que van a ir a enseñar redacción, es decir, comunicación, es decir, cómo se construye un texto, cuál es su estructura, cómo convences a la gente de que las cosas deben ser así, o cómo los disuades, cómo los persuades, ¿no? Esto es lo que se supone debemos enseñar. Hace tiempo yo descubrí que andábamos mal, pero igual que Jesús, disculpe por compararme con este señor, pero igual que él, trato de alertar, trato de gritar en el desierto. Cuando digo desierto, quiero decir desierto. Señores, fíjense lo que está pasando. Estamos enseñando un área muy circunscrita, muy especializada. Necesitamos integrar a los estudiantes en las artes. ¿Cómo hacen eco? Las corrientes literarias hacen eco. La literatura, la pintura, la literatura, la música, la pintura, literatura, toda la cultura.